Misericordia, Senda de Paz, hemos preparado con mucho cariño esta nueva programación que llegando a sus hogares les haga experimentar esa presencia amorosa de Dios en su hogar. Nos acompaña hoy el señor Ernesto Muñoz González y su servidora Ana Leticia González, quienes les queremos compartir un tema muy importante en nuestra vida. ¿Qué tema es, Ernesto? Pues hoy vamos a hablar de un tema, además de importante, un tema muy hermoso y un tema muy actual. El dogma de la Asunción de la Santísima Virgen María al cielo. Y más que dogma, ya una realidad. Dogma fue el primer paso y ahora es una realidad que creemos con todo el corazón. Este es el tema que hoy nos ocupa y de lo cual estoy seguro que ustedes en casa lo van a disfrutar y lo van a gozar muchísimo. Esta celebración de este dogma tiene lugar el día 15 de agosto de cada año. Vamos nosotros resaltando estos dogmas, estas virtudes con las que María fue coronada y con la que nosotros seguimos este proceso de cada año litúrgico. ¿Qué defines tú como dogma, Ernesto? Dogma es una verdad de fe que debemos y que nos obliga a creer. Que la Iglesia, a través de su santidad el Papa, quien sea en su momento, para este caso fue el Papa Pío XII, bajo ex cátedra, habla ex cátedra, con toda la potestad de su puesto de pontífice, y nos obliga a creer en esta verdad. De tal manera que es una verdad de fe revelada que se nos obliga a creer y que debemos creer con todo el corazón. Hay varios dogmas en la Iglesia y ya abundaremos un poquito más. Y hay varios dogmas marianos, pero sobre todo es algo que se nos obliga por amor a creer. No es una obligación forzada, sino también se nos dan bases para creer en la fe. Sí. Por eso en este año tan importante, en 1950, fue declarado por el Papa Pío XII este dogma de la Asunción de la Santísima Virgen a los cielos. ¿Quisieras hacer mención, Ernesto, un poquito a los otros tres dogmas anteriores a este? Sí, cómo no. Mira, la verdad, un dogma, dije que es una verdad de fe revelada, pero un dogma es un regalo. Es un regalo. Es, por ejemplo, como tú en casa de repente te encuentras algo que habías perdido, que no identificabas, y de repente abres un armario, un lugar oculto y encuentras algo maravilloso. Antes se daba muchísimo en las casas antiguas, que a veces a la hora de remodelarlas, de repente salía lo que conocíamos como el famoso cantarito, ¿verdad? Algo lleno de monedas que te debería de cambiar un poco la vida en el sentido benéfico, hacer un uso de un buen recurso. Y un dogma no es algo que el Papa se invente de momento, sino es algo que la Iglesia Universal suplica al Papa que lo proclame, y que el Papa, después de vastísimos estudios, de reflexiones teológicas, de apoyo en diferentes diócesis, en diferentes especialistas, entonces ya con toda su potestad lo marca. Y entonces este regalo, que eso es un dogma, un regalo, hay 4 dogmas marianos. El más antiguo de todos es el dogma de la maternidad divina de María. Este dogma fue proclamado en el año 431 en el Concilio de Éfeso, cuando en aquella época el apóstata Nestorio dijo que María era madre del hombre, pero no de Dios. Se reunieron en Éfeso a proclamar en el concilio la maternidad divina de María. Y entonces, ¿por qué escogieron Éfeso? Voy a hacer un breve espacio aquí, porque en Éfeso fue precisamente la ciudad donde San Juan Evangelista, después de la muerte de Jesús, que la tomó como su madre y su encargo personalísimo, la llevó a vivir a Éfeso. Por eso quisieron proclamarla.
Y después de debates profundos y donde gloriosamente se declaró a María como la Theotokos, la Madre de Dios, salieron por las calles con antorchas en la noche, gozosos todos los padres conciliares, y entonces ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, ¿verdad? En esta parte se complementó la segunda parte de la Ave María. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, ¿verdad? Fue la segunda parte. Hay un segundo dogma, que es la perpetua virginidad de María, ¿verdad? María, virgen antes del parto, en el parto y después del parto, la perpetua virginidad de María. Luego viene un tercer dogma que no estuvo tan lejano a nuestros tiempos, comparado con nosotros, que fue el dogma de la Inmaculada Concepción, declarado por el Papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854, cuando declara que María fue concebida sin pecado desde el primer instante de su concepción natural y que fue ratificado por la Virgen de Lourdes en aquellos meses cuando se le apareció a Bernardita en aquel año de 1858, cuando Bernardita, por mandato de su párroco, fue y le dijo: señora, pero dime quién eres, porque es lo que me pregunta mi párroco. Y ella le dijo: yo soy la Inmaculada Concepción. Bernardita, que era una mujer, una niña campesina sin ninguna formación, ella no supo ni qué le dijo, nomás corrió con su párroco, y él, sabiendo lo que eso significaba, entonces creyó. Pues estos son los tres dogmas, y el cuarto, que ya has mencionado, que es el último, en el año de 1950 por el Papa Pío XII. Y reconozco que me he extendido, espero no haberlos aburrido, ni a ti tampoco. Desde luego que no, Ernesto. Pero aún diría, aún un poco más, la Iglesia está impulsando, preparando, deseando, y hay solicitud para que se proclame un quinto dogma de la Santísima Virgen María, que se viene impulsando fuertemente ya varios años atrás, algunos años atrás, que es abogada, corredentora y medianera de todas las gracias. Sí. ¿Verdad? Este es el quinto dogma que se está impulsando en la Iglesia. Sí, y que nos toca a nosotros seguir impulsándolo, porque así lo creemos. A mí me parece tan importante cómo el Papa en su momento declara, proclama y define como dogma una verdad de fe. Pero esto también está avalado por el magisterio de la Iglesia total, por el pueblo de Dios que hace esa petición. Y el amor sin duda a la Santísima Virgen desde el comienzo de la Iglesia ha sido muy fuerte y muy grande. Y esto es lo que se va consolidando como una verdad de fe. Qué importante, les voy a leer de nuevo textualmente, cómo el Papa Pío XII, con toda la fuerza del magisterio de la Iglesia, dice: proclamamos, no dice proclamo, proclamamos en nombre de todo el colegio episcopal, declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado, o sea que no es un invento cualquiera, no es una petición de una parte pequeña del pueblo, sino todo en su conjunto, que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, cumplido el tiempo de su vida terrestre, fue asunta al cielo. O sea que en pocas líneas, ¿cuántas verdades de fe se encierran? Es como el núcleo de nuestra fe. Sí, y fíjate, la última parte, fíjate qué interesante lo que nos acabas de leer. Yo, por cierto, esa grabación la tengo por ahí en un pequeño disco, la grabación original cuando él lo proclama. Dices, la última parte dice, Madre de Dios, Virgen, Inmaculada, Madre de Dios y siempre Virgen. Está realzando nuevamente los tres antiguos dogmas que ya se habían proclamado, ¿verdad? Y fíjate, y dijiste algo muy interesante, cuando el Papa en aquel entonces empezó a recabar todo ese tipo de información para tener este sustento universal, que sea una petición de la Iglesia universal, no de solo una porción del mundo.
Si no me equivoco, recuerdo que el señor cura José Guadalupe Prado alguna vez me comentó que inclusive mandaron antecedentes desde cuándo se veneraba en Jalos la Asunción a la Virgen María, porque se venera a Nuestra Señora de la Asunción en Jalos anterior al dogma. ¿Cierto? La Virgen de Jalos no se venera a raíz de 1950, la Asunción de la Virgen. Entonces ya se veneraba, no era un dogma, pero ya se veneraba. Entonces inclusive mandaron informes, pidieron informes a la parroquia de Jalos, según me comentaba el señor cura Lupe Prado, desde cuándo la veneraban, cómo la veneraban, cuál era el sentir del pueblo, qué efectos. Sí. Entonces, Nuestra Señora de la Asunción que se venera en Jalos no es a raíz de 1950, sino es anterior a esa fecha. Gracias, Ernesto, porque yo también desconocía esta parte de la historia de nuestra iglesia. Sí. Qué importante darnos cuenta cómo Dios va trabajando a través de nuestra gente sencilla, a través de lo cotidiano. Él va revelando sus misterios a través de cada uno de estos acontecimientos. Y aunque es una verdad de fe revelada que se nos obliga a creer, yo le quitaría la palabra obligación, aunque fuera verdad, y le pondría es un regalo de Dios para toda la humanidad a través de la iglesia. Sí. Mi madre está en cuerpo, alma en el cielo. ¿Verdad? Es un regalo. Mi madre ha experimentado vivísimamente la redención plena que todos esperamos, aún nuestros difuntos, porque no ha llegado la resurrección de la carne, ¿verdad? Están resucitados en espíritu, ¿sí? Pero falta los últimos tiempos, la resurrección de la carne. Y esta es la plenitud de la vida, la unión del cuerpo con el alma. Y sin duda que nuestra Madre Santísima está ya en el cielo gozando de esta plenitud. Y esto nos lo revela también San Juan en el libro del Apocalipsis, cuando vislumbra, en su visión ve a María como esa mujer vestida de sol, en relación con la luna y las estrellas, que esto nos indica el ámbito divino en el que se mueve ahora María cuando la ve en el libro del Apocalipsis. Mira, y la providencia ha puesto una palabra en ti que me ha dado luces cuando dijiste San Juan, porque yo quería tocar una anécdota que a mí se me hace muy hermosa sobre San Juan Bosco. San Juan Bosco, conocemos a este santo fundador de los salesianos, nacido allá por el año, si no me equivoco, en el año 1815, muerto por allá, creo que nació en el año 1805 y murió en el año 1888. Pues este apóstol de la juventud. En una ocasión él tenía fama de santidad y en una ocasión llegó una madre muy afligida porque tenía, si no me equivoco, una hija gravemente enferma y no le encontraban cura a su enfermedad y llegó muy afligida. Y entonces le dijo, por favor, don Bosco, cure a mi hija, sane a mi hija, ore por ella. Y él le dijo, mujer, no te aflijas, reza desde ahora hasta el 15 de agosto, reza un Padre Nuestro, un Ave María y una salve por tu hija. Y antes del día 15, para el día 15, tu hija habrá sanado. Faltaban como 3 meses. Y la mamá, desesperada y angustiada por su hija, le dijo, no, don Bosco, por favor, usted vaya, póngale las manos sobre ella, y ya sanará. Y don Bosco le dijo, señora, por favor, hágame caso, haga lo que le digo. Entonces la señora no le quedó más remedio que entonces desde ese día hasta el 15 de agosto, Padre Nuestro, Ave María, la salve. Y efectivamente duró como 3 meses orando por su hija, fue más o menos un lapso de 3 meses. Y el día 15 de agosto la Virgen le regaló la salud a esta niña. Fíjate qué interesante. Sin duda que nuestra gran intercesora
siempre está escuchando nuestras súplicas, nuestras dolencias, lo que nos aflige. Ahí está ella, intercediendo por nosotros. Sí, inevitablemente. Sí. Y fíjate que sobre la asunción de la Santísima Virgen María, aunque no hay nada en la Biblia, sí hay algunos textos, sobre todo de algunos santos y beatos místicos que hablan de ella. Uno que acabo de leer y que se me hace bellísimo y muy, muy interesante es sobre Ana Caterina Emmerich, esta monja agustina del siglo XVIII, 1750 aproximadamente, una monja mística alemana agustina, beatificada por el Papa Juan Pablo II. Ella fue la que escribió el libro de la amarga pasión de nuestro Señor Jesucristo, del cual posteriormente Mel Gibson tomó el relato tal cual de la pasión que él narra para realizar la película de la pasión. Bueno, y tiene escritos místicos interesantísimos. Ella vivió enorme cantidad de su vida solo bajo su único alimento fue la Sagrada Eucaristía. Pues esta santa en un libro que se llama La vida de María, uno de sus escritos, ella no lo escribía, sino un escritor que estaba junto a ella, a quien ella le comentaba sus cuadros místicos, así los llama. Dice que después del tránsito de la Santísima Virgen al cielo, que la llevaron, la colocaron en su tumba, y solemnemente la dejaron reposar ahí. Cuando se iban regresando de nuevo a la casa donde estaban reunidos todos los apóstoles, habían llegado todos los apóstoles para verla, excepto Santo Tomás. Se cree que Santo Tomás andaba por el rumbo de la India, por aquella zona, y no alcanzó a llegar. Bueno, y voltearon en un momento y vieron que salió una inmensa luz de la cueva, que así literalmente antes eran las tumbas unas cuevas, y se vio como que llegaba una enorme nube, y no le dieron importancia al hecho. El caso es cuando llegó Santo Tomás, quiso ir por la tristeza, la nostalgia de no haberse despedido de la Santísima Virgen María, quisieron ir a mostrarle dónde la habían sepultado, por ver al menos la última vez su cuerpo. Y cuando abrieron la tumba descubrieron que estaba completamente ordenado el lugar, pero el cuerpo de ella no estaba. Sí. Entonces, esto es lo que se habla sobre la Santísima Virgen, sobre su ascensión, particularmente en esta beata, Ana Caterina Emmerich. Sí, es muy interesante cómo nuestros pueblos van descubriendo ese valor de una doctrina. Porque en muchos de nuestros pueblos y en la tradición de la Iglesia han llamado la dormición de la Virgen, que quiere decir que ella no fue corrupta, su cuerpo no fue corrupto, sino incorrupta, sin pecado, no se destruyó ese cuerpo que fue el templo donde Jesús se acunó. ¿Qué doctrina tan profunda y cuántas enseñanzas tenemos nosotros sobre este valor de la asunción de la Santísima Virgen? Y mira, comentabas algo, Leti, la Santísima Virgen María no solo fue el templo donde Jesús moró, no. María es el templo donde la Trinidad Santísima mora. Ella es un templo permanente. Hace poco acabamos de escuchar en el Evangelio lo que le decían, allá afuera está tu madre y tus hermanos. Y él dijo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? ¿Quién cumple la voluntad de mi padre? Ese es mi padre, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre, ¿verdad? Sí. Entonces María es el templo perpetuo de la Trinidad Santísima, porque en ellas todo fue fiat, todo fue hágase, todo fue cúmplase. En ella no hubo un doblez, en ella no hubo un momento de su voluntad. En ella vivió siempre toda la voluntad de Dios. Entonces ella fue una disposición absoluta. Y a otros místicos hablan de que literalmente la Santísima Virgen María murió de amor. Esa agonía. Y no nos debe parecer raro, porque como Santa Teresa, que estamos celebrando el 5º centenario de su nacimiento, estamos en el año jubilar teresiano, ¿qué decía Santa Teresa de Jesús? Muero
porque no muero. ¿Verdad? De aquella llama de amor que le quemaba, ¿verdad? Cuántas cosas decía, yo ya no quiero hablar con hombres, quiero hablar con ángeles, ¿verdad? Muero porque no muero. Si a esta mística que tenía momentos de arrebato, eran estos enormes llamaradas de fuego que le incendiaban en su corazón, ¿qué se puede esperar de la Santísima Virgen María? Que era una llama perpetua de amor, de adoración constante, de voluntad constante hacia Dios. Esa entrega total de María al plan de salvación de Dios. ¿Cómo Dios no iba a tener tanto amor, tanta predilección, tanta protección para esa mujer? Esa mujer que fue todo sí, sí y sí al plan de Dios. Me encanta escuchar todo esto que nos dices, Ernesto, porque yo creo que a cada uno de los que estamos escuchando este programa nos ayuda a reavivar nuestro amor en la Santísima Virgen y a celebrar estos dogmas no como un momento que ya pasa, sino algo que nos hace más fuerte nuestra fe, que fundamenta nuestra vida y que nos ayuda a vivir de una manera especial nuestra vida católica. Sí, y recordemos aquel canto que dice, por Adán el pecado entró en el mundo, ¿verdad? Sí. Y la muerte dominó a los que pecaron. Por Jesús nuevamente recibimos, ¿verdad? Entonces, el pecado, la consecuencia, el fruto del pecado es la muerte. Entonces, quien prueba, quien experimenta la situación de pecado muere. En Jesús no hubo pecado. Se hizo pecado por nosotros. En María no hubo pecado. ¿Y por qué no hubo pecado? Por los privilegios de nuestro Señor Jesucristo. Por los privilegios de nuestro Señor Jesucristo, que la preservó toda limpia para ella. Entonces, ¿qué gusano iba a poder entrar en ese cuerpo sacrosanto? ¿Qué gusano? Los gusanos se hubieran arrodillado ante ese cuerpo y lo adorarían con él, ¿sí? ¿Qué polilla pudiera entrar en ese cuerpo? ¿Qué mal olor pudiera entrar en ese cuerpo? Caerían avergonzados los olores, ¿verdad? Para que brotaran los olores de todas las rosas, de todas las flores. Y si hubiera algún gusano que se acercara a ella, sería para hacerle un vestido de seda bellísimo, ¿verdad? Para enmarcar a su reina y señora, porque no olvidemos que también es reina, como dice el quinto misterio del Santo Rosario de los Gozosos, es reina de cielos y de tierra. Sí. Reina de cielos y de tierra. Ella es el primer fruto de la pasión de Cristo. Así. Por ese gran misterio de los méritos de Cristo, muerto y resucitado, María es la primicia que ya está en el cielo gozando plenamente de esa presencia de Dios a la que todos aspiramos llegar un día por los méritos de Jesucristo. Pues, y sobre todo nos debe a... alguna vez escuché a una sierva de Dios que está en proceso de beatificación, escuché que la gran fiesta del cielo, la enorme fiesta del cielo, es exactamente con la Asunción. ¿Por qué? La ascensión de nuestro Señor al cielo era por naturaleza, porque el Dios entra de donde siempre ha pertenecido, ¿verdad? Entra, ahora sí, como dice el dicho, como don Pedro por su casa. Pero María, preservada y concedida con todas las gracias posibles, pero es el primer fruto de esta humanidad rescatada. Entonces, cuando María asciende al cielo, entra al cielo, en el cielo fue la gran fiesta, fue como la inauguración del cielo para todas las criaturas. Es el gran triunfo de Dios en el hombre, que es rescatado y que María es nuestra precursora, la primera que va delante de nosotros, siguiendo ¿a quién? A Jesús, ¿verdad? Sí, y esto me hace recordar, Ernesto, cómo hay muchas pinturas en las que se presenta a la Santísima Virgen como auxiliadora de las benditas ánimas del purgatorio. Cómo ella, ese primer fruto de la redención, continúa intercediendo por todos los que estamos en la tierra y los que están ya a un pasito del cielo, que también lo creemos por nuestra fe. Sí, y
Mira, si no me equivoco, hay algunas fechas. A una mujer suiza que escribió algo sobre las almas del purgatorio, ella decía que había fechas muy importantes en que de manera especial iban más almas al cielo. Tocaba el domingo de resurrección y uno que se me grabó fuera el 15 de agosto, el día de la Asunción, que la Santísima Virgen María llegaba y enorme cantidades de almas las hacía ascender al cielo. Pues qué gozo y qué dicha, ¿no? Que este gozo y esta alegría, ¿qué nos puede decir a nosotros? ¿A qué nos puede invitar? ¿O es admirar el privilegio exclusivo de la Santísima Virgen María? Yo pienso que no, ¿verdad? No. Yo pienso que nos debe decir a nosotros mucho y nos debe impulsar mucho a nosotros, ¿no? Tener la confianza de que la Virgen, que es mi madre, que está en el cielo, me llama. Me pide a gritos que vaya yo con ella, como ella, ¿verdad? Con el gozo y con la confianza. Sí. Y que no nos olvidemos de seguir orando esas oraciones tan bellísimas como son el Ave María, la Salve, el Rosario completo con sus misterios. Que sigamos nuestra fe y nuestra devoción a la Santísima Virgen, porque ella nos lleva al Hijo y ellos al Padre. Mira, me hiciste recordar una devoción que tenía una santa que hace poco se celebró, Santa Brígida, se celebró el 23 de julio, que es copatrona de Europa, junto con San Benito de Nurcia. Y ella fue una mística del siglo XIV, Santa Brígida, santa, una mujer muy, muy santa, que sobre todo meditó muchísimo en la pasión de nuestro Señor Jesucristo, y la Santísima Virgen María le regaló la gracia especialísima de todos los días meditar sus 7 dolores, y en honor a ellos, a los 7 dolores de la Santísima Virgen María, rezar 7 Aves Marías, y con muchas promesas. Entonces, sí hay muchos momentos para acercarnos más a María, la oración del rosario, el ángelus, este tipo de devoción, ¿verdad? Hay muchísimas formas para amar a una madre. Y cómo no una madre como María. Ernesto, muchas gracias por habernos acompañado en este programa. Al contrario, Leti, el gusto fue para mí y siempre es muy gratificante hablar de la Santísima Virgen María. Pues el tiempo se nos ha terminado y para todos nosotros es una invitación a reavivar nuestro amor a la Santísima Virgen, y los esperamos en nuestro próximo programa, Misericordia, Senda de Paz. Muchas gracias.